Sandra se dio cuenta de que su esposo había vuelto a cargar su viejo estuche de lentes a todos lados. Él decía que su visión había empeorado y que el médico le recomendó usar lentes. Pero ella empezó a sospechar que había algo escondido ahí dentro, algo que él se empeñaba en mantener lejos de ella. Entonces, una noche en que Andrés salió apurado y olvidó el estuche, Sandra aprovechó la oportunidad, abrió la cajita en secreto y quedó paralizada con lo que encontró. Hola a todos y bienvenidos al canal Rincón de las Historias. Aquí es Leo y hoy les traigo una nueva historia. Antes de comenzar, escriban en los comentarios desde dónde están viendo. Les deseo una excelente historia. Sandra despertó con el ruido de una puerta de armario que golpeó en la cocina. Se volteó y miró el reloj. 15 para las 6. André había despertado antes del despertador de nuevo. Antes, solo lo hacía antes de reuniones importantes. Ahora, casi todos los días. Se quedó acostada un minuto más poniendo atención. La tetera silbó, una cuchara tintineó en el borde de la taza, un empaque de pan crujió. Después, silencio. Eso significaba que estaba parado junto a la ventana, tomando café y mirando el patio. Antes, él la llamaba. «Sandra, ven, ya te serví también». Ahora había dejado de hacerlo. Ella se levantó, se echó la bata sobre los hombros y fue al pasillo. André ya estaba de pie frente al espejo del recibidor, cerrando su chamarra. Sobre la mesita cerca de la puerta estaba el estuche, marrón oscuro, raído en las esquinas, con un pequeño rasguño en el broche. Sandra recordaba ese estuche desde los tiempos en que André de verdad usaba lentes. Unos 5 años atrás había cambiado a lentes de contacto y luego dijo que su visión había mejorado, guardando el estuche en un cajón del tocador. Pero 2 semanas atrás había reaparecido. Primero en la mesa de la cocina, luego en el bolsillo de la chamarra, luego en el bolso. «Otra vez estás despierto temprano», dijo Sandra parada en la entrada de la cocina. Andrés se volteó con un leve movimiento de hombros, como si no esperara verla. «Sí, reunión, quiero llegar sin tráfico». Sandra asintió y miró el estuche. «¿Pero para qué los lentes? Dijiste que veías bien». «Fui al médico la semana pasada. Dijo que el ojo derecho empeoró, que necesito usarlos en el trabajo, especialmente frente a la computadora. Nada grave». Lo dijo de forma neutra, sin levantar los ojos, y metió el estuche en el bolsillo interior de la chamarra. Sandra notó que lo sostuvo levemente con la palma, con cuidado, como si hubiera algo frágil adentro. No es así como se sostiene un estuche de lentes. Es así como se sostiene algo que se teme perder. «Bueno, me voy. Llego en la noche». La puerta se cerró. Sandra se quedó parada en el pasillo, luego volvió a la cocina. La taza de André estaba en el fregadero. En el fondo, una mancha café de café. Ni siquiera la había enjuagado. Antes, siempre la lavaba y la ponía en el escurridor. Un detalle cualquiera. Pero a lo largo del último año, esos detalles se habían ido acumulando en una larga cadena de cambios que Sandra notaba, pero intentaba ignorar. Se sirvió un té, se sentó a la mesa junto a la ventana. Afuera, el amanecer llegaba despacio, a regañadientes. El patio estaba vacío, una banca mojada, un patín olvidado junto a la entrada. Palomas en el techo de los contenedores de basura. Canela, la gata naranja con una mancha blanca en el pecho, saltó al alféizar y se quedó mirando a las palomas, moviendo la punta de la cola. Sandra le acarició el lomo y pensó que esa gata era el único ser en el departamento que se comportaba con honestidad. Con hambre, iba a su tazón. Con ganas de cariño, se restregaba en la pierna. Sin estuches, sin reuniones temprano por la mañana. André había empezado a cambiar poco a poco. Tanto que no se podía decir exactamente cuándo había comenzado. Empezó a llegar más tarde, a hablar por teléfono en el baño con más frecuencia, abriendo la llave del agua, no la regadera, solo la llave, para crear ruido. A irritarse con sus preguntas, no de forma grosera, sino cansada. «¿Dónde estabas?» «En el trabajo, Sandra». «¿Dónde más?» «¿Quién llamó?» «El trabajo».
Deja de tratarme como sospechoso. Y sobre todo, había empezado a mirarla como si ella estorbara. La historia de ellos con respecto a los hijos ya se arrastraba por 7 años. Al principio, simplemente esperaban. Los dos trabajaban, construían la vida doméstica y luego decidieron intentarlo. El primer año, nada. El segundo, nada. Sandra fue al médico. André dijo: «Ve tú, descubre qué está pasando». No vamos, sino ve. Esa diferencia no la había notado en ese momento. Ella pasó por todo: análisis, tratamientos hormonales, 2 procedimientos tras los cuales se quedó una semana sin poder salir de la cama. Se quedaba acostada de lado, mirando la pared, contando las grietas del aplanado. André le llevaba agua y sándwiches, los dejaba en la mesita de noche, preguntaba: «¿Cómo estás?». «Bien», y se iba a otro cuarto. Los médicos decían cosas distintas. Algunos daban esperanza, otros movían la cabeza. Un especialista, un hombre mayor de ojos cansados, le dijo directamente: «Hay posibilidades, pero no son altas. Necesitas estar preparada para cualquier resultado». Ella asintió y sonrió, pero en el coche, en el estacionamiento, se quedó sentada media hora apretando el volante con los dedos blancos. André también se había hecho estudios, pero de manera casual. Mostró los resultados una vez, hizo un gesto con la mano: «Todo está bien conmigo», y nunca más volvió al tema. Pero al de ella volvía regularmente. «¿Y entonces qué pasó esta vez? ¿De nuevo no funcionó?», preguntaba después de cada consulta, y en su voz no había cuidado, sino cansancio, como si ella hubiera reprobado un examen para el que había estudiado poco. Después vinieron las frases, primero raras, lanzadas entre la cena y el noticiero: «El compañero Rodrigo acaba de tener su tercer hijo. Su esposa tiene 2 años menos que tú». «Oh, mi mamá llamó, preguntó cuándo va a haber nietos». No supe qué responderle. O la más pesada de todas, dicha cierta noche tarde: «¿Cuál es el sentido de todo esto si la casa está vacía?». Sandra se quedaba en silencio. Ella misma, cada mes, miraba la prueba y sentía que algo se apagaba dentro de ella, despacio, como una lámpara que parpadea, parpadea y finalmente se apaga. Con el tiempo, las frases se fueron haciendo más duras. «Una familia normal es la que tiene hijos. ¿Y la nuestra? Un departamento y una gata». La gata, cabe decir, la había traído el propio André 3 años atrás. Recogió una gatita en la entrada del edificio, la llamó Canela y en la primera semana la alimentó con la mano. Ahora Canela lo irritaba tanto como todo lo demás en casa. Sandra dejó de llorar frente a él. Lloraba en el baño, sentada en el borde de la tina, presionando la toalla contra el rostro. O en el coche, en un semáforo largo, donde alcanzaba a limpiarse los ojos antes del verde. Una vez se derrumbó en la despensa de la panadería, entre costales de harina, y pensó que André tenía razón, que había algo roto en ella. Esa sensación de ser culpable de algo que no podía controlar era lo más pesado de soportar, más pesado que las inyecciones, más pesado que los procedimientos, porque de las inyecciones se puede desistir, de la culpa no. André fingía sufrir junto a ella. A veces la abrazaba por los hombros, a veces decía: «No te preocupes, Sandra, quizás todavía resulte». Pero incluso en esos gestos había un sabor a condescendencia, como si él, paciente y magnánimo, aún estuviera tolerando su defecto. Esa noche, André se fue más temprano de lo esperado. Llamó a decir que se había retrasado, que el proyecto estaba en llamas. La voz estaba animada, ligeramente eufórica. No es así como hablan las personas que llevan horas sobre reportes. Sandra colgó el teléfono y miró la mesa de la cocina. El estuche estaba junto a las llaves del coche. André debía haber cambiado de chamarra y lo había olvidado. Ella se quedó mirándolo por un buen rato. Luego lo tomó. Era ligero, demasiado ligero para contener lentes. Presionó el broche. No había lentes adentro. Sobre el terciopelo reposaba un pequeño chip, blanco, con un circuito dorado sin ninguna identificación. Sandra cerró el estuche y lo volvió a poner en su lugar. Fue al fregadero,
Abrió la llave, se lavó las manos, solo para hacer algo. Cerró, volvió, lo abrió de nuevo. El chip seguía ahí. Se sentó en el banquito. Canela saltó a su regazo. Los pensamientos se enredaban. Quizás era un chip viejo, olvidado. Quizás era del trabajo. Pero Sandra sabía con certeza. No había lentes nuevos en casa. Ella limpiaba el departamento cada semana. Pasaba por los estantes, limpiaba las mesitas. Ni lentes, ni receta médica, ni siquiera un ticket de la óptica. El estuche lo cargaba todos los días, apretado contra el pecho, y no había lentes. Había ese chip. Sandra fue al cuarto y abrió el cajón de abajo del tocador. Bajo una pila de documentos viejos había un teléfono, un aparato sencillo con teclas que habían comprado un día para usar en el rancho. Lo encendió. La pantalla parpadeó. Batería al 12%. Volvió a la cocina. Sacó el chip del estuche y lo puso en el teléfono. Las manos le temblaban. La tapita no quería cerrar. Tuvo que presionar con la uña. El teléfono encontró la red. Un minuto después la pantalla parpadeó. Mensaje recibido. André, estoy cansada de esperar. O le dices la verdad a tu esposa, o voy yo a verla personalmente. Ya es difícil esconder la barriga. Sandra lo leyó 2 veces. Luego, una más, despacio, palabra por palabra. Las letras se fueron desenfocando, no por la pantalla, sino porque los ojos se le llenaron de lágrimas. Volteó el teléfono boca abajo y se cubrió el rostro con las manos. Esconder la barriga. Estaba embarazada. Entonces, mientras ella se quedaba acostada después de los procedimientos, mientras tragaba pastillas, mientras escuchaba los reproches sobre la casa vacía y la familia incompleta, él ya estaba con otra. Y la otra esperaba un hijo suyo. El hijo que Sandra no había podido darle, no porque él quisiera ser padre específicamente con ella, sino porque necesitaba un hijo como hecho, como prueba, y lo había conseguido, solo que no con ella. Sandra se quedó sentada en la cocina unos 20 minutos. El té se enfrió. Una película delgada flotaba en la superficie. Afuera los postes se encendieron. En el techo aparecieron franjas amarillas de la luz de la calle. Luego tomó el teléfono de nuevo y abrió los mensajes. Eran pocos. André claramente borraba las conversaciones y ese chip era un canal de reserva. Pero había dejado pasar un mensaje enviado 2 días antes. ¿Ella va a firmar la transferencia de la panadería o no? Prometiste que después de eso todo sería nuestro. Sandra lo releyó 3 veces y sintió que algo cambiaba por dentro. Las lágrimas se secaron, las manos dejaron de temblar. En lugar del dolor, llegó otra cosa. Fría, límpida, como el aire en invierno cuando se sale de una casa caliente, y el primer trago te quema los pulmones pero la cabeza se despeja. La panadería. Él quería quedarse con la panadería. En las últimas semanas, André había hablado con ella sobre la transferencia. Se sentaba por las noches frente a ella, extendía papeles, explicaba que para expandir era necesario transferir parte de los activos a una nueva estructura, que todo mundo lo hacía, que el abogado ya había preparado los documentos. Sandra no se adentraba en el tema. Estaba acostumbrada a confiar en que André entendía mejor que ella. Él siempre proclamaba: tú hornea, yo me encargo de los números, cada quien hace lo que sabe. Y ella concordaba, porque confiaba en él. Ahora esa confianza se había roto en pedazos, y por esa grieta vio todo de golpe: la traición, el cálculo, los años de reproches que no eran dolor, sino preparación. Él no sufría por la falta de hijos, usaba eso para que ella se sintiera culpable, fuera dócil, no hiciera demasiadas preguntas, firmara lo que él pusiera enfrente. Sandra sacó el chip, lo colocó con cuidado de vuelta en el estuche, cerró el broche, lo puso en el mismo lugar, junto a las llaves, ligeramente torcido. Guardó el teléfono en el cajón del tocador, fue al baño, se lavó la cara con agua fría y se quedó mirándose largo rato en el espejo. 43 años. Ojeras.
una arruga entre las cejas que había aparecido 2 años atrás y nunca más se fue. Pensó que esa arruga era resultado de sus palabras, de cada familia normal, de cada suspiro que significaba «me decepcionaste». Pero ahora no sentía culpa. Por primera vez en mucho tiempo sentía rabia, callada, contenida, como un resorte en el mecanismo de un reloj. Cuando André regresó, Sandra ya estaba en la cama. Él entró, se quitó los zapatos, fue a la cocina, abrió el refrigerador, se quedó parado, lo cerró. Entró al cuarto. ¿Estás dormida? Casi, respondió ella, sin voltear. Él fue al baño. Sonidos comunes de la noche, agua, cepillo de dientes, toalla en el gancho. Antes, esos sonidos significaban paz. Llegó, todo está en su lugar. Ahora sonaban falsos. André se acostó a su lado, jaló el cobertor. Sandra, ¿pensaste en los documentos? Necesito darle una respuesta al abogado mañana. Si no hacemos la reestructura ahora, después va a ser más complicado. Voy a pensar. Siempre dices eso. Lo estoy haciendo por los dos. Ella se quedó en silencio. André suspiró de manera exagerada. Sabes, a veces tengo la impresión de que tú no quieres nada, ni hijos, ni un negocio de verdad. Te quedas en tu panadería, horneas tus pancitos y ya. Dije que voy a pensar. Él se calló, se volteó hacia el otro lado. En 5 minutos ya roncaba de forma tranquila y regular, como alguien con la conciencia absolutamente limpia. Sandra se quedó acostada con los ojos abiertos. Las sombras de los faros deslizaban por el techo. No iba a gritar, no iba a romper platos, no iba a llamar a sus amigas, iba a hacer algo diferente. Necesitaba un abogado, un contador y tiempo, unos días, quizás una semana, para reunir todo antes de que él se diera cuenta. Canela saltó a la cama y se acomodó a sus pies. Afuera comenzó una llovizna. Las gotas golpeaban suavemente el alféizar. Sandra pensó que al día siguiente necesitaba despertar antes que André, por primera vez en mucho tiempo, antes que él, y no para prepararle café. La panadería, Sandra la había abierto 1 año y medio después de la muerte de su mamá. Su mamá enfermó poco a poco. Primero iba al médico, luego dejó de salir, luego dejó de levantarse. En los últimos 3 meses, Sandra había vivido con ella, durmiendo en un catre en la salita, hirviendo caldos que su mamá ya no podía tomar, escuchando sus historias, siempre las mismas, en loop, como un disco rayado, la infancia en el rancho, el papá que trabajaba en un depósito de granos, el primer pastel que su mamá horneó a los 12 años y se quemó la mano porque no sabía que no podía agarrar el molde sin trapo. Su mamá contaba eso y sonreía cada vez, suavemente, solo con los ojos, porque reír en voz alta ya no tenía fuerzas. Cuando su mamá falleció, Sandra se quedó 2 semanas sin poder entrar a su departamento. Las llaves se quedaban en el bolsillo de la chamarra. Las tocaba todos los días, pero no pasaba de la entrada del edificio. Luego, por fin, entró. El departamento olía a medicamento y a algo dulzón. No dulce en sí, pero parecido, como si el olor del molde de su mamá hubiera impregnado las paredes en 40 años y ahora saliera capa por capa. En la cocina había un cuaderno viejo de pasta a cuadros, recetas escritas con letra pequeña y cuidadosa, con florituras en las letras G y D. Sandra abrió la primera página. Pay de manzana. Harina 3 tazas. Mantequilla 150 gramos. Azúcar al gusto, pero no escatimes. Abajo, una nota a lápiz. Le mostré a la Sandrita. Dijo que quedó muy dulce. No importa. Cuando crezca va a entender. Sandra se quedó sentada en la cocina de su mamá hasta que oscureció, hojeando el cuaderno, y en algún punto entre la receta de tamales de rajas y la nota sobre la rosca de Reyes, entendió que quería hornear. No en casa, no para ella sola, sino de una manera en que el olor a pan recién hecho encontrara a la gente por las mañanas, como la encontraba a ella en la infancia, cuando despertaba y corría descalza hasta la cocina por el piso frío. Dinero no había. Más exactamente,
Estaba el departamento de su mamá que Sandra vendió y unos pequeños ahorros, suficientes para el enganche de un crédito. André recibió la idea con escepticismo. Se sentaba en la cocina, giraba una cuchara en la mano y decía: «Sandra, ¿qué panadería? ¿Tienes idea de cuánto cuesta eso? Renta, equipo, permisos sanitarios, inspecciones. Tú no eres empresaria, tú eres...». No terminó, pero Sandra entendió. «Eres ama de casa que sabe hacer pasteles. ¿Qué empresaria quieres ser?». Aún así, ella siguió adelante. Encontró un local pequeño, semisubterráneo, con techo bajo y tubos a lo largo de la pared que retumbaban por las noches. Un antiguo depósito de floristería, del que quedaba el olor a tierra y cartón húmedo. Sandra pasó 2 semanas yendo ahí después del trabajo para lavar las paredes, pintar el techo, elegir el piso. André ayudó una vez, llevó costales de yeso en el coche y dijo: «Ahí va tu negocio». En la voz había ironía, pero Sandra decidió escuchar apoyo. El primer mes trabajó sola. Despertaba de madrugada, iba a la panadería, encendía el horno, amasaba, horneaba pan, rosquillas, empanaditas de frijol y queso. Al terminar la mañana ponía todo en la vitrina y abría la puerta. La primera clienta fue una viejita del edificio de al lado, pequeña, seca, con sombrero de palma y una bolsa de tela donde llevaba un tarro vacío de crema para untar. Compró un pan blanco, lo olió ahí mismo frente al mostrador y dijo: «Huele igual que la casa de Michela. Ella también horneaba». «Que Dios la tenga», y se fue arrastrando las sandalias por el asfalto mojado. Sandra se quedó detrás del mostrador, sintiendo que estaba haciendo lo correcto. Los clientes fueron llegando poco a poco. Primero los jubilados de las casas cercanas, que venían por el pan y se quedaban 5 minutos platicando. Luego mamás con carriolas, que compraban hojaldres y tomaban té en vasos de papel mientras los bebés dormían. Luego albañiles de la obra de al lado, que compraban empanaditas en cantidad y pagaban con billetes arrugados. Sandra memorizaba a todos. Sabía que doña Teresa solo llevaba pan de caja integral y pedía que lo rebanaran, porque tenía artritis y no podía sostener el cuchillo. Que el Pepe albañil adoraba las empanaditas de carne, pero le daba pena pedir más de 2, y Sandra siempre le daba una tercera de regalo, envuelta en una bolsa aparte. Que la niña Lupita del edificio de enfrente venía cada sábado con su mamá, y tardaba en elegir un dulce, deslizando el dedo por el vidrio de la vitrina, y siempre escogía lo mismo: un éclair de crema. La panadería fue creciendo. En el primer año, Sandra contrató a una ayudante, Vera, una mujer de manos bondadosas y con el hábito de tararear mientras trabajaba. En el segundo año, contrató a otro panadero y a un repostero. El local se amplió, se derrumbó una pared hacia el depósito de al lado, se pusieron una segunda vitrina, se colgó un letrero. Sandra misma dibujó el boceto, una espiga dorada sobre fondo verde oscuro, y el nombre: El Rinconcito Calientito. André miró el boceto y resopló: «Muy grandioso. Está bien, puede ser». El dinero no llegó de inmediato. En los primeros 2 años, Sandra apenas salía a mano, a veces ni eso. El crédito pesaba, la renta subía, el equipo se descomponía en el peor momento. Una vez, una semana antes de Navidad, el horno principal falló. Sandra estaba en medio de la panadería de madrugada, con harina hasta los codos, y no sabía qué hacer. Llamó a André, quien respondió con voz soñolienta: «Pues llama a un técnico. ¿Qué puedo hacer yo?». Ella encontró al técnico sola. El horno funcionó por la mañana, y Sandra entendió que solo podía contar consigo misma. Con el tiempo, la panadería se convirtió en algo más que un negocio. Se volvió un lugar. Las viejitas venían no solo por pan, sino para sentarse en una sillita junto a la pared, tomar té con rosquillas y platicar con alguien vivo, porque en casa solo había paredes y televisión. Las mamás dejaban las carriolas en la entrada y tomaban café mientras los bebés dormían. Los estudiantes aparecían después de clases, contando monedas para un bolillo de ajonjolí. Una vez llegó un hombre de unos 70 años,
con una chamarra vieja con un botón de menos, y pidió pan a crédito. Sandra le dio una pieza entera y dijo: «No necesita ser a crédito, puede venir siempre». Él vino todos los martes y jueves, y un mes después le trajo un frasco de mermelada casera de tejocote, naranja, brillante, increíblemente deliciosa. Lo dejó en el mostrador, murmuró: «Esto es por la bondad», y se fue. André empezó a ayudar en el tercer año. Al principio, de forma discreta, propuso echarle un ojo al contrato con el arrendador. Dijo que las condiciones eran desfavorables y que podía negociar algo mejor. Sandra se alegró. Por fin él se estaba involucrando. Por fin estaban en el mismo barco. André, de hecho, renegoció la renta, luego asumió las compras de harina y mantequilla, luego las negociaciones con los proveedores, luego la contabilidad. Sandra no resistió. Era más fácil hornear que quedarse inclinada sobre facturas. Y además, André lo hacía bien. Los precios bajaban, las entregas llegaban a tiempo, los papeles estaban en orden. Ella no se dio cuenta de cuándo la ayuda se transformó en control. Cuando, en lugar de «voy a revisar el contrato», pasó a ser «ya firmé». Cuando, en lugar de «vamos a hablar», pasó a ser «ya decidí». Cuando André empezó a hablar con los proveedores en su propio nombre, y ellos empezaron a llamarle directamente a él, ignorando a Sandra. Una vez ella llamó a don Refugio, el molinero con quien trabajaba desde el primer día, y él dijo, sorprendido: «Ah, Sandra, yo pensaba que era André quien se encargaba de todo ahora. Me llamó la semana pasada, estábamos discutiendo nuevas condiciones». Sandra colgó y sintió un escalofrío desagradable, pero pronto se contuvo. «Bueno, él se encarga, entiende mejor los números». 6 meses atrás, André trajo a Cristina. La presentó brevemente. «Esta es Cristina, va a ser gerente. Una chica inteligente, entiende de alimentos. Necesitamos a alguien así». Cristina tendría unos 28 años, bajita, de cabello corto y ojos oscuros y ágiles. Se vestía con sencillez, jeans, suéter, tenis, y sonreía con frecuencia, abiertamente, de una manera juvenil. Sandra le apretó la mano y pensó que la chica era simpática y probablemente soltera. En el anular, ni anillo ni marca de anillo. Cristina se adaptó rápido. Llegaba temprano, se iba tarde, sabía tratar con los inspectores, hacía los turnos, calculaba el costo de los productos. Vera, la antigua ayudante de Sandra, al principio desconfió, refunfuñando que ahora andaban trayendo jefecitas, pero en pocas semanas se ablandó. Cristina le había ayudado a entender la nueva caja registradora y le había traído de su casa una pomada para las articulaciones, sobre la cual Vera luego le platicó a todos los clientes. Sandra también fue acostumbrándose, empezó a confiarle a Cristina el cierre, las llaves, la atención al cliente. A veces, las dos se sentaban juntas después del turno, en una mesita junto a la ventana, tomaban té y conversaban. Cristina contaba de su propia vida. Creció con su abuela. Su mamá se fue a trabajar fuera y no volvió. Trabajó de mesera, luego de cajera en una cafetería, luego la despidieron. Estuvo mucho tiempo buscando trabajo. Sandra le tenía lástima. Le llenaba un recipiente de empanaditas para que se las llevara a cenar y pensaba que era bueno tener a alguien joven y ágil cerca, como la hija que nunca había tenido. Ahora, tras leer los mensajes, todas esas imágenes se rearmaron, como un mosaico desmontado y recompuesto de otra manera. Cristina fue traída por André. No la encontró en un anuncio. No fue por recomendación. Simplemente la trajo una mañana y dijo: «Necesitamos a alguien así». ¿De dónde la conocía? ¿Desde cuándo? Sandra recordó cómo André y Cristina conversaban en el depósito, en voz baja, inclinados uno hacia el otro. Ella había pensado: «Están discutiendo el pedido». Recordó cómo Cristina una vez había preguntado con detalles sobre las recetas, anotando en un blog. Ella había pensado: «Chica dedicada». Recordó cómo André había empezado a quedarse después del horario exactamente tras la llegada de Cristina,
y cómo coincidían sus reuniones de mañana con los turnos nocturnos de ella en la panadería. A la mañana siguiente, Sandra despertó a las 5. André seguía durmiendo. Se vistió en silencio, tomó café de pie junto a la ventana y fue a ver a una abogada. No la que André conocía, sino otra, la licenciada Irene, una señora de lentes gruesos en un despacho en el tercer piso de un edificio antiguo, con olor a papel y flores secas. La licenciada Irene había sido recomendada por Vera, quien una vez la había ayudado con un proceso de herencia. Sandra lo contó todo. Puso el teléfono sobre la mesa y mostró las fotos de los mensajes que había tomado la noche anterior mientras André dormía. La licenciada Irene los leyó, se quitó los lentes, los limpió con un pañuelo, los volvió a poner y dijo: «Tuvo suerte de encontrar esto. Si hubiera firmado, habría sido muy difícil de recuperar». La abogada explicó: los documentos que André había preparado para firmar no eran una reestructuración, sino una transferencia de activos. La marca El Rinconcito Calientito, todas las recetas registradas como propiedad intelectual, los contratos con proveedores, el contrato de arrendamiento del local, todo debía pasar a una nueva empresa. La empresa había sido registrada 2 meses atrás a nombre de Cristina. «Y a Sandra le quedarían los créditos y el equipo viejo», dijo la licenciada Irene, hojeando las copias de los documentos. «Mire aquí, las obligaciones del crédito permanecen con la persona moral original, es decir, con usted. Pero los ingresos, los clientes, los proveedores y el contrato de arrendamiento pasarían a aquí». Señaló con el dedo una línea donde aparecía el nombre de Cristina. Sandra, sentada en una silla que crujía levemente con cada movimiento, miraba los papeles. Líneas, números, sellos. Detrás de cada línea, un pedazo de su vida. Detrás de la marca, la noche en que dibujó el boceto del letrero en la mesa de la cocina. Detrás de las recetas, el cuaderno de pasta a cuadros de su mamá. Detrás del contrato de arrendamiento, aquel depósito semisubterráneo con olor a tierra que había lavado durante 2 semanas. «¿Qué hago?», preguntó. «Reunir pruebas, no apresurarse, y de ninguna manera firmar nada». Después de la abogada, Sandra fue a ver a la contadora, Natalia, que llevaba la contabilidad de la panadería desde el principio. Natalia trabajaba desde casa, en un departamento pequeño donde todo el pasillo estaba ocupado por carpetas. Abrió el programa, revisó los archivos y confirmó. En los últimos 3 meses, André había transferido parte de los pagos a otra cuenta, formalizado algunas compras a través de la nueva empresa y hasta había comenzado a cerrar contratos con 2 nuevos proveedores, no a nombre del Rinconcito Calientito, sino a nombre de la empresa de Cristina. «Yo pensé que todo era parte de la expansión», dijo Natalia, mirando por encima del monitor con aire de culpa. «André decía que usted estaba al tanto, que era una decisión de los 2. «Yo no estaba al tanto», respondió Sandra. Natalia hizo copias de todos los documentos, imprimió estados de cuenta, marcó con resaltador las transacciones sospechosas. Sandra dobló todo en una bolsa de plástico del súper común y corriente, porque no tenía folder, y salió a la calle. Era primavera, pero el viento soplaba frío, y los árboles todavía no habían brotado del todo. Ramas peladas con pequeños brotes verdes, parecidos a gotitas. Sandra fue al coche, se sentó, puso la bolsa en el asiento del copiloto y se quedó un rato mirándola. En esa bolsa estaba todo el esquema. André y Cristina preparaban la toma del negocio con método, cuidado, paso a paso. La marca, las recetas, los proveedores, el arrendamiento. Todo escurría hacia la nueva empresa, como agua que pasa de un recipiente a otro cuando se inclina despacio, lo suficiente para que nadie lo note. A Sandra le quedarían las deudas, el equipo viejo y un espacio vacío del que el olor a pan se habría evaporado. Sandra llegó a la panadería al mediodía. Vera amasaba, tarareando para sí misma. El repostero Leo decoraba un pastel encargado de cumpleaños para algún jefe de la oficina de al lado. Cristina no estaba, era su día de descanso. Sandra cruzó el salón, le hizo una seña a Vera.
Entró a la despensa y cerró la puerta. Ahí olía a vainilla y canela. En los estantes había frascos con fruta seca, costales de azúcar glass, cajas con moldes de cupcake. Pasó la mano por un estante y los dedos se pusieron blancos de polvo. Era su lugar. Cada azulejo en el piso, cada estante, cada grieta en la pared, todo era suyo. No de André, no de Cristina. Recordó cómo había pintado ese techo encima de una escalera, con un rodillo en la mano, y la pintura le chorreaba en la frente. Cómo había sacado la primera charola de pan del horno, y se había quemado la muñeca por encima del guante. La cicatriz seguía ahí, pequeña, rosada, en forma de media luna. Cómo había llorado ahí entre los costales de harina cuando ya no tenía fuerzas, y cómo después se limpiaba la cara con el delantal y volvía al mostrador, porque había clientes esperando. Y ahora alguien quería quitarle eso. Un hombre que dormía a su lado todas las noches, que comía su pan todas las mañanas, que la llamaba por su nombre y la besaba en la sien antes de salir. Ese hombre quería arrancarle de debajo de los pies todo lo que había construido en 7 años y entregárselo a otra mujer, la que cargaba a su hijo. Sandra sacó el teléfono y fotografió más carpetas de documentos que había en la caja fuerte de la despensa. La llave de la caja la tenían ella, André y Cristina. La abrió y vio que parte de las carpetas habían cambiado de orden. Alguien las había movido recientemente. Las copias de los contratos con 2 proveedores clave habían desaparecido. Sandra fotografió el contenido de la caja fuerte y le envió las fotos a la licenciada Irene. Por la noche volvió a casa. André estaba en la cocina cenando. Había recalentado arroz con pollo del día anterior. Sobre la mesa había una laptop abierta, y Sandra alcanzó a ver de reojo una hoja de cálculo antes de que él cerrara la tapa. ¿Dónde estabas? Te llamé 3 veces y no contestabas. Me quedé en la panadería, luego fui a casa de Vera, tomamos té. Ah, está bien. Él terminó de comer, puso el plato en el fregadero y se volteó hacia ella. Sandra, en serio, necesitamos resolver lo de los documentos. Entiendo que no quieres profundizar, pero es importante. Si no hacemos la reestructura ahora, pronto la renta va a subir y podemos perder el local. No te estoy asustando, te lo estoy explicando de verdad. Cristina, por cierto, también dice que no se puede seguir esperando. Sandra estaba junto al fregadero, lavando su plato. El agua caliente le corría por los dedos. La espuma se deslizaba por la cerámica. Escuchaba su voz, confiada, objetiva, levemente condescendiente, y pensaba en cómo lo hacía con maestría. Cómo elegía las palabras exactas para hacerla sentir torpe. No quieres profundizar cómo embutía la amenaza. Podemos perder el local. Cómo invocaba a Cristina como si fuera una experta independiente y no su cómplice. Lo resuelvo para finales de la semana, dijo Sandra sin voltear. ¿En serio? Qué bueno. Ya era hora. Él se acercó por detrás, le puso las manos en los hombros y apretó levemente. Antes, ella lo habría tomado como cariño. Ahora sintió en ese gesto algo diferente, una sujeción, como si no estuviera sosteniendo a su esposa, sino a un objeto que pronto pasaría a ser de su propiedad. Estoy cansada, dijo Sandra. Me voy a dormir. Fue al cuarto, se acostó sobre la colcha y cerró los ojos. Canela llegó enseguida. Se acomodó a su lado, apoyando la cabeza en su brazo. De la cocina venía el sonido de las teclas. André había vuelto a abrir la laptop. Probablemente intercambiaba mensajes con Cristina, discutía plazos, celebraba que la esposa por fin había aceptado. Sandra se quedó acostada, sintiendo que algo se enrollaba por dentro. No rabia, sino determinación. No iba a dejar que él se llevara el rinconcito calientito. No iba a dejar que le arrancaran de debajo de los pies lo que había construido en las madrugadas, con créditos, manos quemadas y lágrimas en la despensa. Él quería que ella siguiera ciega, pero ella había abierto los ojos y ahora lo veía todo. Sandra se esforzaba por comportarse con normalidad. Por la mañana, la panadería, por la noche, en casa. Entre los dos,
el trayecto que podría hacer con los ojos cerrados. Cada día saludaba a Cristina, discutía pedidos, revisaba las vitrinas y ni una vez dejó traslucir que lo sabía todo. Eso era lo más difícil, no el enfrentamiento, no la recolección de documentos, sino ese silencio diario junto a quien te sonríe a la cara mientras cava un hoyo en el suelo bajo tus pies. Cristina, por su parte, se comportaba de manera impecable. Llegaba puntual, revisaba la caja, resolvía pequeños conflictos entre los panaderos. Leo había quemado una tanda de hojaldres. Vera se negaba a trabajar con la nueva amasadora. Cristina lo resolvía todo con calma, sonriendo, y Sandra se sorprendía pensando que, si no fuera por esos mensajes, aún consideraría a esa chica un regalo del cielo. Solo que el trabajo no era de Sandra. El trabajo ya era casi de Cristina, y la dedicación no era hacia la dueña de la panadería, sino hacia el hombre que le había prometido dársela. Sandra empezó a notar cosas que antes ignoraba. Cómo Cristina se sostenía el vientre al sentarse en una silla, un gesto rápido, casi imperceptible, cómo desabotonaba el botón de arriba del pantalón creyendo que nadie la veía, cómo rechazaba el café que antes tomaba a 3 tazas por turno, pidiendo agua de limón en su lugar, suéteres holgados, blusas largas por encima del pantalón. Todo eso componía una imagen que Sandra ahora leía sin equivocarse. 5, quizás 6 meses. Pronto sería imposible esconderlo. Debía ser por eso que en los mensajes había impaciencia. El tiempo apretaba y Cristina necesitaba una definición. O el negocio se transfería o ella misma iría a ver a Sandra. Una tarde, cuando Cristina había salido, dijo que era cita con el dentista. Entró a la panadería una niña llamada Leticia. Sandra la conocía desde hacía unos meses. Vivía en el edificio de enfrente, en el 4º piso, con su abuela. Sus padres se habían divorciado hacía mucho. La mamá trabajaba en el norte, rara vez aparecía. El papá había desaparecido de su vida incluso antes. La abuela, doña Celia, una mujer corpulenta con falta de aire y rodillas enfermas, apenas alcanzaba con la pensión y el dinero que su hija mandaba. Leticia solía aparecer como a las 4, después de la escuela, abría la puerta despacio, saludaba con un gesto de cabeza e iba directo a la vitrina. No a la del pan y los bocadillos salados, sino a la de la repostería, donde estaban los dulces, los pasteles encargados, los cupcakes con rosas de crema. Podía quedarse ahí unos 10 minutos, contemplando cada dulce como un cuadro en un museo. Luego iba a la caja y pedía las rosquillas del día anterior, las que Sandra vendía a mitad de precio, porque para la mañana siguiente se endurecerían de todas formas. 2 de coco, por favor. Para mi abuela. Siempre decía para mi abuela, aunque Sandra sospechaba que la niña se comía una de camino, sentada en el descanso entre el 3º y el 4º piso. Sandra nunca decía nada, simplemente ponía 3 en la bolsa y cobraba 2. Ese día, Leticia se quedó más tiempo de lo normal. Se paró junto a la vitrina de repostería y se quedó viendo a Leo armar un pastel. Él apilaba las capas, aplicaba crema, igualaba los lados con una espátula. Cada movimiento preciso, habitual, casi mecánico. Pero para Leticia era como magia. Se quedó ahí, ligeramente inclinada hacia adelante, los ojos brillando como brillan los ojos de los niños frente al árbol de Navidad. Sandra salió de la despensa con una caja de merengues, ligeros, crujientes, levemente rosados por el polvo de fresa, y vio a Leticia. La niña llevaba unos 15 minutos cerca de la vitrina y no daba señales de irse. ¿Te gusta ver?, preguntó Sandra poniendo la caja en el mostrador. Leticia se sobresaltó, como si la hubieran agarrado haciendo algo prohibido. Yo solo... ya me voy. Todavía tengo que comprar el medicamento de mi abuela. No te estoy corriendo. Quédate el tiempo que quieras. Leticia se quedó en silencio. Luego dijo en voz baja, sin quitar los ojos de la vitrina, ¿es difícil hacer esos? Los dulces. Digo, esos con flores de crema. Parecen de verdad. Sandra miró la vitrina. Ahí estaban los cupcakes que Leo había decorado por la mañana.
crema blanca, rosas lilas y rosadas de glacé de mantequilla, pequeñas hojitas verdes. «Es difícil», dijo Sandra con honestidad, «pero se puede aprender». Leo tardó 2 años en llegar a eso. Al principio sus rosas parecían chayotes. Leticia soltó una risita corta, contenida, como alguien que no está acostumbrado a reír cerca de extraños. «¿Y usted también sabe?» «Sé, pero peor que Leo. Lo mío es la masa. Pan, país, hojaldres». Leo es el artista. Leticia se quedó en silencio otra vez. Sandra veía que quería decir algo más, pero no podía. Eso pasa con los adolescentes. Las palabras ya están en la punta de la lengua, pero entre la lengua y el aire hay una pared de inseguridad, y solo se puede romper si alguien espera. Sandra esperó. «Yo quiero ser repostera», dijo Leticia. Lo dijo rápido, como quien teme cambiar de opinión. «Solo que en mi casa ni siquiera hay horno de verdad. El de mi abuela se descompuso el año pasado, y comprar uno nuevo, bueno, por ahora no se puede». Dijo por ahora, pero las dos entendieron. No es todavía no se puede, sino no se puede y ya. Sandra la miró, delgada, de uniforme escolar que le había quedado un poco corto. Claramente había crecido durante el invierno. Cabello recogido en una cola de caballo con una liga estampada de fresas, mochila vieja, con las correas desgastadas, y un parche de alguna banda que Sandra no reconocía. 15 años. La edad en que los sueños todavía parecen posibles, pero la realidad ya empieza a cortarles las alas. «¿Quieres intentarlo?», preguntó Sandra, ella misma sorprendida de la facilidad con que salió, como si hubiera estado esperando ese momento desde hacía tiempo. «¿Intentar qué? Ven después de la escuela, ¿me ayudas aquí? Yo te enseño por dónde empezar». Leticia la miró por unos segundos, sin parpadear, como quien verifica si es broma. «¿De verdad? ¿Puedo?». «Puedes. Solo trae tu delantal o yo te doy uno. Y lavarse las manos hasta el codo, esa es la regla». Leticia asintió, agarró la bolsa de las rosquillas y salió. Sandra la siguió con la mirada a través de la vitrina. Caminaba rápido por la banqueta, con un pequeño brinco cada 3 pasos, como caminan las personas que cargan por dentro algo que acaba de resonar de alegría. Al día siguiente, Leticia llegó a las 4 como había prometido. De uniforme, con la mochila y una bolsa de plástico de la que asomaba un delantal doblado, a cuadros de cocina, claramente de la abuela. Se cambió en la despensa, se amarró el delantal y se quedó parada en medio de la cocina, sin saber dónde poner las manos. Sandra no empezó con las rosas de crema, empezó por lo básico. Le dio a Leticia una pila de moldes de cupcake y le dijo: «Lava, seca, engrasa con mantequilla. Aquí está la brocha, aquí está la mantequilla. En cada molde por dentro, una capa delgada, sin charcos. Si hay charcos, el panqué se pega y no sale bonito». Leticia lavó los moldes durante 40 minutos. Con cuidado, agua caliente, tallando cada uno con la esponja. Luego secó con un trapo. Luego engrasaba, inclinando la brocha para que la mantequilla quedara distribuida de manera uniforme. Ni una sola vez preguntó cuándo llegarían los dulces. Ni una sola vez suspiró. Simplemente hacía. Sandra la observaba mientras amasaba para la producción del día siguiente. Las manos trabajaban en automático. Harina, huevos, azúcar, mantequilla, una pizca de sal, pero los ojos seguían a la niña. Hay personas que agarran una tarea e inmediatamente empiezan a apresurarse, a buscar atajos, y hay quienes entienden que el camino es el trabajo mismo. Leticia era del segundo tipo. El segundo día, Sandra la puso a armar las cajas de pedido, doblar el cartón en las marcas, encajar los fondos, pegar las calcomanías con el logo. El tercero, a llenar las etiquetas de precio. El cuarto, a pesar ingredientes según la receta. Leticia no preguntaba por qué. Ella entendía. Antes de decorar un pastel hay que aprender a sentir la cocina, su ritmo, sus olores, su orden. Después de una semana, Sandra la dejó por primera vez trabajar con la masa. Le mostró cómo extenderla. No apretar, sino conducir el rodillo del centro hacia los bordes, girando la masa un cuarto de vuelta en cada pasada.
Leticia extendía despacio, con el labio mordido de concentración, y la masa quedó desigual, más gruesa de un lado. Pero no se desanimó. Juntó la masa en bola, la dobló y empezó de nuevo. «Eso es», dijo Sandra. «Eso es lo que más importa, no tenerle miedo a empezar de nuevo». Después llegó la crema. Sandra le mostró cómo hacer crema pastelera a fuego bajo, moviendo con la espátula de madera, sin quitar los ojos ni un segundo, porque basta voltear la cabeza y la crema se corta. Leticia se quedó junto a la estufa, moviendo, y miraba cómo el líquido blanco iba espesando, haciéndose denso, aterciopelado. Cuando la crema estuvo lista, tomó un poco con la cuchara, probó y cerró los ojos. «¿Está buena?», preguntó Sandra. «Igual a la de mi abuela, solo que mejor». Lo dijo de manera sencilla, sin salamerías, y Sandra sintió que algo cálido se movió en el pecho, en el lugar que había estado vacío y frío por las palabras de André. Por las noches, después de la panadería, Sandra volvía a casa y entraba a otro mundo. André la recibía con preguntas sobre documentos, plazos, firmas. Se sentaba a la mesa con la laptop, extendía papeles, explicaba lo importante que era no perder el momento, cómo la competencia estaba pisándoles los talones, cómo la renta podía subir cualquier día. Sandra asentía, decía, «Sí, entiendo, necesito unos días más». Y se iba al baño, donde se quedaba con la frente apoyada en el azulejo frío respirando. El contraste era insoportable. De día, Leticia poniendo el merengue con cuidado sobre el papel encerado, con la punta de la lengua de fuera de tanto concentrarse. Leo mostrándole cómo sostener la manga pastelera, corrigiendo la posición con paciencia. Vera refunfuñando otra ayudante que me cae encima. Pero aún así, sirviéndole té a la niña y empujándole unas galletas. Y por la noche André, diciendo las palabras correctas y preparando la traición, mirándola a los ojos y mintiendo, acostándose a su lado y quedándose dormido tranquilo, seguro de que todo iba según el plan. Cierta noche, ya tarde, cuando la panadería estaba cerrando y Vera y Leo ya se habían ido, Leticia se quedó para ayudar a Sandra a limpiar la vitrina. Sacaban de los estantes los dulces que habían sobrado, los guardaban en recipientes, limpiaban los vidrios, trabajaban en silencio, y ese silencio era acogedor, no vacío, sino lleno, como una masa que crece con el calor. Leticia terminó de secar el último estante. Extendió el trapo en el borde del fregadero y de repente dijo, «Sandra, ¿puedo preguntarle algo?» «Pregunta». «¿Por qué abrió una panadería? O sea, ¿por qué específicamente una panadería?» Sandra dejó el recipiente y se quedó pensando, no porque no supiera la respuesta, sino porque hacía mucho tiempo que no la pronunciaba en voz alta. «Mi mamá horneó toda la vida. No en panadería, en casa. País, pan, panecillos. Cuando yo era chica, despertaba con el olor de la masa. Corría a la cocina y mi mamá estaba de pie junto a la mesa, con las manos en la harina, y decía, «Sandrita, ven, prueba, no quedó muy salado». Yo probaba y decía que estaba perfecto, aunque estuviera muy salado. Luego mi mamá se fue, y entendí que ese olor era lo único que quería conservar. Leticia escuchó, recargada en la pared, con los brazos cruzados. Luego dijo en voz baja, «Aquí no es solo una panadería. Aquí huele igual que una casa». Sandra se volteó hacia el fregadero y abrió la llave. Por unos segundos se quedó mirando el chorro de agua golpear el fondo de acero inoxidable, esparciendo gotitas. Leticia no le veía el rostro, y era mejor así, porque en ese momento Sandra no habría podido explicar lo que le estaba pasando. No eran lágrimas, era otra cosa, como si alguien hubiera dicho en voz alta lo que ella sentía, pero no podía formular. La panadería no era un negocio, ni una vitrina, ni ingresos, ni marca registrada. La panadería era el lugar que olía igual que una casa, y André quería quitársela. No solo los documentos y las cuentas, no solo las recetas y los proveedores. Quería quitarle el lugar a donde doña Teresa venía a buscar su pan, porque ya no tenía a dónde ir por las mañanas, donde el Pepe albañil recibía la tercera empanadita
envuelta en una bolsita aparte. Donde el viejo de la chamarra con el botón de menos dejaba un frasco de mermelada de tejocote en el mostrador, donde Leticia se quedaba de pie frente a la vitrina y aprendía a soñar. Sandra cerró la llave, se secó las manos y se volteó. «Gracias, Leticia». «¿Por qué?» «Por lo que dijiste. Lo necesitaba exactamente hoy». Leticia se encogió de hombros, sin entender bien, pero sin preguntar. Agarró su mochila, se despidió y salió. Sandra cerró la puerta con llave, apagó las luces del salón y se quedó sola. La panadería estaba en silencio, los hornos se habían enfriado, la vitrina estaba vacía. En el piso cerca de la entrada había un tapete con marcas de harina de los zapatos de los clientes. Por las persianas entraba la luz de un poste en franjas amarillas sobre el azulejo. Se sentó a la mesita junto a la ventana, la misma en que a veces tomaba té con Cristina, y sacó de la bolsa la carpeta que la licenciada Irene le había dado. Releyó cada página. Todo estaba reunido: fotos de los mensajes del chip, copias de los documentos constitutivos de la nueva empresa, estados de cuenta con transacciones sospechosas, correos de André con proveedores a nombre de la empresa de Cristina, copias de los contratos que él había preparado para firmar. La licenciada Irene dijo que era suficiente para bloquear la transacción e iniciar un proceso. Sandra cerró la carpeta y la puso sobre la mesa. En 4 días, André había agendado la firma. Ya había coordinado con el notario, ya había invitado a Cristina, ya estaba seguro de que Sandra iría y firmaría, porque ella siempre concordaba, porque ella siempre confiaba, porque ella siempre había sido esa mujer que hornea mientras él cuenta. Solo que esta vez no. Sandra se levantó, guardó la carpeta en la bolsa, se puso la chamarra y salió de la panadería. En la calle hacía fresco. El viento de primavera traía olor a tierra húmeda y primeros brotes verdes. Levantó el cuello de la chamarra y caminó hasta el coche, sintiendo por dentro esa rabia contenida que en los últimos días no había cedido, sino que se había endurecido, transformándose en determinación. En 4 días, André descubriría que ella no se había quedado ciega. El día de la firma cayó en lunes. Por la mañana, André estaba de buen humor. Se rasuró con cuidado, se puso una camisa fresca, hasta silbó algo en el baño. Sandra lo oyó hablar por teléfono en el pasillo, en voz baja, cubriéndose la boca con la palma. Sí, todo según el plan. No, ella no sospecha nada. Te lo digo, todo está tranquilo. Sandra estaba en la cocina cortando pan. El cuchillo iba recto, rebanada por rebanada. Las manos no le temblaban. Se había preparado para ese día. Durante casi 2 semanas había releído los documentos, hablado con la licenciada Irene, ensayado cada paso. La abogada le había advertido: lo más importante es no dejar que él retome la iniciativa. Tú pones los documentos sobre la mesa, y a partir de ahí, quien habla soy yo. Tu tarea es decir la primera frase, la que lo va a detener. Sandra sabía qué frase diría. Había pensado en ella de noche, acostada sin dormir, mientras André roncaba tranquilamente a su lado. La frase era corta, y lo tenía todo dentro. Llegaron juntos a la notaría. André abrió la puerta para ella, la dejó pasar primero, le puso la mano en la parte baja de la espalda, con cuidado, como en los primeros años. Sandra caminó por el pasillo sintiendo la palma de él en la espalda, y esa palma era como una marca, cálida, segura, posesiva. En la sala, Cristina ya esperaba. Estaba sentada a la mesa con una chamarra beige holgada que no se había quitado, a pesar del calor en el cuarto. Las manos las mantenía sobre las rodillas, una sobre la otra, cubriendo el vientre con un gesto que se había vuelto tan natural como respirar. Al ver a Sandra, Cristina sonrió, con esa misma sonrisa abierta y juvenil de siempre. Pero ahora Sandra veía en esa sonrisa otra cosa, no simpatía sino alivio. Vino entonces va a firmar. Entonces va a funcionar. El notario, un hombre delgado de lentes, extendió los papeles sobre la mesa y empezó a leer las condiciones.
André escuchaba, asentía. A veces intercambiaba miradas con Cristina. Sandra se quedó sentada, erguida, con las manos sobre la bolsa donde estaba la carpeta con las pruebas. Esperaba el momento. Cuando el notario terminó y empujó los papeles hacia ella, André se inclinó y dijo en voz baja: «Bueno, Sandra, firmamos y respiramos. Todo es por el bien del negocio». Le extendió la pluma, negra, con punta plateada, de la colección que ella le había regalado en un aniversario de bodas 2 años atrás. Sandra no tomó la pluma. En cambio, abrió la bolsa, sacó el estuche de lentes, ese mismo, marrón oscuro, raído, y lo puso sobre la mesa, junto a los papeles. André miró el estuche, luego la miró a ella. En su rostro apareció algo, no miedo todavía, sino perplejidad, como alguien que reconoce un objeto en un lugar extraño. «Tu vista no había empeorado, André», dijo Sandra. «¿O esperabas que yo siguiera ciega?» El silencio duró 3 segundos. Luego André palideció, no poco a poco, sino de golpe, como si toda la sangre hubiera abandonado su rostro de repente. Cristina dejó de sonreír. El notario levantó los ojos de los papeles y miró a los presentes, pasando la mirada de uno a otro. «Sandra, ¿qué estás diciendo?» André intentó sonreír, pero la sonrisa le salió torcida, tensa, como papel tapiz mal pegado. «¿Qué estuche? Estamos aquí resolviendo asuntos serios, y tú...» «Y yo decidí entender qué asuntos serios estás resolviendo sin mí». Sandra abrió la carpeta y empezó a poner los documentos sobre la mesa. Fotos de los mensajes del chip, impresas en papel común, nítidas, con fecha y hora. Documentos constitutivos de la empresa registrada a nombre de Cristina. Estados de cuenta con transferencias a la nueva cuenta. Copias de los contratos con proveedores firmados a nombre de la nueva empresa. Cada hoja la ponía con cuidado, una junto a la otra, como si repartiera cartas. André miraba los papeles y se callaba. Cristina se aferró con los dedos al borde de la mesa. En ese momento, la puerta de la notaría se abrió y entró la licenciada Irene, con un traje oscuro y severo, y una carpeta de la que sobresalía una pila de documentos. Le hizo una seña al notario, se sentó junto a Sandra y dijo con voz tranquila: «Represento los intereses de Sandra. Solicito que el procedimiento de firma sea suspendido hasta que se aclaren las circunstancias». El notario miró los papeles que Sandra había extendido sobre la mesa, luego a André, luego a Cristina. Se quitó los lentes, los limpió y dijo: «No puedo autenticar una transacción si una de las partes presenta objeciones. El procedimiento queda suspendido». André se levantó de un salto. La silla rodó hacia atrás y golpeó la pared. «¿Qué circo es este? Sandra, ¿qué estás haciendo? Llevamos meses preparando esto, habíamos quedado, y ahora traes a una abogada». «Nosotros no habíamos quedado», lo interrumpió Sandra. Luego miró a Cristina. «Tú habías quedado con ella». Cristina se quedó inmóvil. Solo los dedos en el borde de la mesa se pusieron blancos de tensión. La licenciada Irene abrió la carpeta y sacó el reporte preparado el día anterior. Lo leyó de manera seca, por puntos. Registro de persona moral a nombre de Cristina, sin conocimiento de la propietaria principal del negocio. Transferencia de activos, recetas y marca registrada. Cambio de contratos con proveedores. Redireccionamiento de flujos financieros. Cada punto venía acompañado de referencia a un documento. Cada documento estaba sobre la mesa. André escuchaba y se iba transformando, de la palidez al rojo, de la confusión a la rabia. Cuando la licenciada Irene terminó, él se volvió hacia Sandra y dijo lo que aparentemente consideraba su último recurso. «¿Sabes que ella está embarazada? ¿Te estás vengando de una embarazada? ¿Estás tan resentida que eres capaz de perjudicar a un niño?» Sandra lo miró con calma. Había esperado ese argumento. Sabía que lo sacaría como un as bajo la manga cuando todo lo demás ya estuviera perdido. «El niño no tiene la culpa», dijo ella. «El niño no tiene nada que ver con esto». «Pero los adultos van a responder, por la mentira, por el fraude, por el intento de robarme lo que construí en 7 años mientras tú me decías que era una esposa incompleta».
André abrió la boca y la cerró. Cristina se levantó. La chamarra se abrió y el vientre apareció redondo, tenso, de unos 6 meses. Ella miró a André, luego a Sandra, luego de nuevo a André, y en su mirada surgió algo que Sandra no esperaba. No rabia, no vergüenza, sino decepción. Como si Cristina hubiera visto por primera vez que el hombre en quien había apostado todo no era capaz ni siquiera de protegerla cuando el plan se derrumbó. «André», dijo Cristina en voz baja, «prometiste que iba a ser limpio. Dijiste que ella iba a firmar». «Cállate», él siseó. «No aquí». «No, exactamente aquí», dijo la licenciada Irene. «Y les recomiendo que ninguno de los dos salga de esta sala hasta que todos los hechos queden registrados». La siguiente hora transcurrió en la mesa. El notario canceló el procedimiento. La licenciada Irene levantó un acta registrando todas las infracciones identificadas. André se quedó sentado en silencio, mirando un punto fijo en la pared. Cristina firmó lo que la abogada pidió, la confirmación de que era socia fundadora de la nueva empresa. La mano le temblaba. Sandra salió de la notaría de última. En la calle había sol. El calor de primavera le calentaba el rostro. Se paró en la escalera, respiró hondo, y el aire le pareció dulce. No de flores, no de primavera, sino porque por primera vez en muchos días no había un peso en el pecho. Esa misma noche cambió las contraseñas de todas las cuentas bancarias de la panadería, revocó los poderes notariales que estaban a nombre de André y llamó a cada proveedor, explicando personalmente que todos los contratos valían únicamente a nombre de El Rinconcito Calientito y únicamente a través de ella. Don Refugio, el molinero, escuchó todo y dijo: «La verdad, yo me extrañaba de que André jalara todo para él, pero no me metí. Pensé que era cosa de familia». Sandra lo agradeció y colgó. A Cristina la despidió al día siguiente, sin escándalo, sin largas conversas. La llamó a la despensa, puso sobre la mesa la carta de renuncia y dijo: «Firma, no te voy a demandar, pero a mi panadería ya no vuelves a entrar». Cristina firmó en silencio. En la puerta se volteó y dijo: «Él decía que de todas formas ustedes iban a separarse, que la panadería no te importaba, que tú no querías nada de todos modos». Sandra respondió: «Decía muchas cosas. Ninguna era verdad». Cristina se fue y no volvió. El divorcio lo inició Sandra una semana después. André al principio llamaba todos los días, ora agresivo, ora lamentoso, ora amenazante. Decía que ella se iba a arrepentir, que él tenía derecho a la mitad del negocio, que ella había destruido la familia. Luego las llamadas fueron haciéndose menos frecuentes y después pararon. La licenciada Irene informó que Cristina, al descubrir la situación real, que no habría negocio, no habría dinero, que André no tenía nada, que el departamento estaba a nombre de Sandra, rápidamente perdió el interés por el hombre en quien había apostado. La última noticia que Sandra supo fue que Cristina había viajado al interior, a la ciudad de su mamá. André estaba rentando un cuarto en casa de un conocido y buscando trabajo. La panadería siguió adelante. Vera, al enterarse de todo, se fue de frente, se puso la mano en el pecho y dijo: «¡Qué sinvergüenza!» Y yo envolviéndole empanaditas cuando aparecía por aquí. Ni una migaja más. Leo se quedó en silencio, pero al día siguiente trajo un café del bar de enfrente y lo puso en la mesa de Sandra sin decir nada. Los proveedores se quedaron, los clientes se quedaron. Doña Teresa siguió viniendo a buscar su pan integral cada mañana. Sandra abrió una segunda sucursal en un barrio nuevo, cerca de un parque donde por las mañanas corrían mamás jóvenes con carriolas y por las noches paseaban los adultos mayores. El local era luminoso, con ventanas grandes y techo alto. Ella misma eligió el piso, de un tono miel y cálido, y colgó el letrero personalmente, el mismo de siempre: espiga dorada sobre fondo verde oscuro. El Rinconcito Calientito. Leticia, para entonces, no solo ayudaba, se había convertido en parte de la panadería. Después de la escuela,
venía a la primera sucursal, se cambiaba de delantal, que ya era suyo desde hacía mucho, y trabajaba hasta el anochecer. Sandra le enseñó todo lo que sabía: masas, cremas, coberturas, temperatura del horno, tiempo de reposo. Leo le mostró los trucos de la repostería: cómo hacer rizos de chocolate, cómo jalar hilos de caramelo, cómo armar un pastel de varios pisos sin que se cayera. Leticia absorbía todo como la masa absorbe mantequilla, con avidez, sin dejar nada fuera. En el segundo semestre del año, Leticia entró al bachillerato técnico en gastronomía. Sandra la ayudó a reunir los documentos. Fue con ella al día de visitas. Le compró el primer kit profesional: espátulas de repostería, mangas pasteleras, duyas, termómetro. Leticia abrió la caja, extendió los utensilios sobre la mesa y los miró largo rato, tocando cada uno, como un músico toca un instrumento nuevo. Doña Celia llamó a Sandra esa noche y le agradeció durante mucho tiempo, enredándose en las palabras y sorbiendo por la nariz. En la vitrina de la segunda sucursal apareció una nueva línea de dulces con recetas de Leticia: cupcakes con crema de lavanda y mousse de zarzamora, tartaletas con pera caramelizada, merengues con agua de azahar. Leticia había creado ella misma la presentación, delicada, acuarelada, como nada que hubiera existido en el rinconcito calientito antes. Sandra mandó imprimir pequeñas tarjetas con la inscripción «Colección autoral de Leticia» y las puso junto a la vitrina. El primer día, todo se agotó. Un sábado por la noche, después del cierre, Sandra se quedó en la panadería nueva. Leticia estaba terminando un pastel encargado, de cumpleaños, 3 pisos, blanco con dorado. Estaba de pie frente al pastel con la manga pastelera y con cuidado, milímetro a milímetro, escribía con crema. Las letras iban saliendo rectas, hermosas, con mano firme. Sandra se quedó sentada a la mesita junto a la ventana, mirándola. Afuera oscurecía, los postes se encendían. Por la banqueta pasaban personas con bolsas, con perros, con niños. Una noche común, una calle común, una vida común. Pero por dentro de Sandra había silencio. No vacío, como antes, sino precisamente silencio, calma, como en una casa donde por fin cerraron las ventanas después de una corriente de aire que duró demasiado. Pensaba que André había querido dejarla sin nada, sin panadería, sin trabajo, sin sentido. Había querido que ella firmara los papeles y se quedara con las deudas, con el espacio vacío y con la sensación de ser esa mujer que no pudo. No pudo tener hijos, no pudo conservar al marido, no pudo siquiera darse cuenta de que la estaban engañando. Pero pasó lo contrario. Él lo perdió todo: la familia, la casa, la panadería, el poder que ya consideraba suyo. Ella se quedó con 2 sucursales, con Vera y Leo, con proveedores que le llamaban directamente, con doña Teresa que cada mañana decía: Sandra, su pan integral es el mejor del barrio. Y con Leticia, que en ese momento había terminado la última letra del pastel, dio un paso atrás y miró a Sandra. Y entonces, Sandra se levantó, fue hasta allá y miró el pastel. La escritura estaba impecable. La crema era lisa, las letras nítidas, las pequeñas perlas doradas en los bordes brillaban a la luz del foco. «Hermosísimo», dijo Sandra. «Muy hermoso, Leticia». La niña sonrió, amplia, abierta, con esa sonrisa que aparece cuando una persona hace lo que nació para hacer. Y Sandra pensó que su valor no estaba en ser capaz de tener hijos, sino en ser capaz de levantarse cuando querían derribarla, de proteger lo que amaba, de conservar el lugar que olía igual que una casa. Y de darle a otro ser humano, una niña delgada con mochila desgastada y liga de fresas, la oportunidad de creer en sí misma. Afuera caía una llovizna fina. Las gotas resbalaban por el vidrio, agarraban la luz de los postes y se convertían en pequeños hilos de oro. Sandra volvió a la mesita, terminó el té y sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, no por esfuerzo, no para nadie, solo así, porque estaba bien. Gracias por escuchar esta historia. Aquí fue Leo,
del canal Rincón de las Historias. Les pido disculpas por cualquier error. Escriban en los comentarios qué les pareció la historia. Y si les gustó, suscríbanse al canal y denle like. Para ustedes puede ser solo un gesto, pero para mí hace toda la diferencia.